Hola amigos, ¿cómo les va la vida? Bienvenidos a un nuevo video más y en el video os voy a mostrar cómo conseguir $4000 al inicio del juego en Red Dead Redemption 2. Empecemos. En el primer puesto tendremos que ir a esta ubicación en específico en donde encontraremos a un tal Máximo Cristóbal Valderismo, el cual le tendremos que comprar su mapa o simplemente mandarlo a dormir. Cualquiera de las dos está bien. Y una vez obteniendo el mapa y leyéndolo tendremos que ir a esta ubicación en específico en donde encontraremos una gran montaña en la cual tendremos que subirla y hacer un pequeño parkour hasta llegar a esta roca. Una vez en esta roca tendremos que presionar el botón de recoger o agarrar, como se llame, y nos dará el segundo mapa de Jack Hall. Para el tercer mapa de Jack Hall tendremos que irnos hasta el mero norte del mapa, abajo de la A y la R de Ambarino, un poquito al norte de Fort Wallace, en esta ubicación en específico, donde están los geysers pues, en la cual encontraremos tres rocas. La roca en la cual tendremos que buscar es en la roca de en medio, justo en esta, en donde estará la tercera parte del mapa de Jack Hall. Para el tercer mapa del tesoro de Jack Hall tendremos que irnos a esta ubicación, en este lago en específico, en donde cazamos al oso legendario con Ousea, creo que es aquí. Y justo en la isla del medio, aquí encontraremos la última parte del tesoro. Una vez recogiéndola nos darán 2 lingotes, los 2 primeros del video. Número 2. El número 2 es el tesoro de alto riesgo, gente. Este tesoro puede aparecer en una de estas 4 ubicaciones que están viendo aquí con puntos rojos, pero mayormente aparece aquí. Una vez llegando aquí veremos a un güey que está observando el paisaje así de la nada, así bien fresco, el aire, todo. Y tendremos dos opciones. Número 1, que nos dé amablemente el mapa y darle un pequeño saludo, dejarlo ahí amarradito y largarnos así como si nada. O simplemente meterle un tiro y que se vaya a dormir. Para el segundo mapa del tesoro de alto riesgo, gente, tendremos que ir a esta ubicación donde encontraremos una cascada en la cual tendremos que acceder con un pequeño parkour. Y una vez aquí encontraremos el segundo tesoro. Bueno, luego de agarrar la segunda parte del tesoro de alto riesgo, tendremos que irnos hasta el mero norte abajo de la M de Ambarino, en este lago, especie de lago río. Y tendremos que ir a esta pequeña colina donde habrá una especie de tronco cortado, partido a la mitad. Tendremos que seguirlo y aquí estará el tercer mapa de alto riesgo. Para el cuarto mapa del tesoro tendremos que ir a esta especie de colina montaña que está al lado de Fort Wallace de Red Dead Redemption, donde vamos con Charles más o menos. Justo en esta ubicación en la cual tendremos que subir la montaña y hacernos un pequeño parkour que está medio complicado. Aquí yo tuve un chingo de suerte de caer justamente en la roca. Pero bueno, aquí les dejo el video del parkour para que más o menos sepan cómo hacer el parkour, porque yo me caí como 10 veces por no saber ni cómo hacer el parkour. Pero bueno, ¿qué les digo? Y una vez haciendo el parkour recibiremos nuestra preciada recompensa, que son 3 lingotes de oro, que están bastante bien. Número 3. Para el tercer mapa del tesoro tendremos que irnos a este lago que está al lado de Colter, más o menos por aquí, en esta ubicación, en donde encontraremos varias carpas y una cabaña. Entraremos a la cabaña y a mano derecha encontraremos un cofre abajo de la cama. Una vez agarrando el mapa del tesoro que está abajo en el cofre, recibiremos el gran mapa de Sendero Venenoso. Este sería el primero de 4, creo. Bueno, para el mapa número 2 de Sendero Venenoso tendremos que irnos a esta ubicación que está abajo de la E de Lemoyne. Justo en esta colina, especie de colina, montaña, como se llame. Tendremos que ir justo aquí en donde encontraremos varias rocas, troncos, cortados, todo eso. El que nos interesa es este tronco que está como que cortado a la mitad aquí. Bueno, tendremos que ir hacia el tronco y aquí estará el segundo mapa de Sendero Venenoso. Para el tercer mapa de Sendero Venenoso tendremos que ir a esta ubicación un poquito a la izquierda de Van Horn, en el cual verán una gran torre de vigilancia de la Guerra de Secesión. Una vez subiendo aquí verán un gran camino de serpiente que termina en un hoyo, especie de hoyo agujero. Bueno, tendremos que ir a ese hoyo y ahí verán el tercer mapa de Sendero Venenoso. Y para el cuarto y último mapa de Sendero Venenoso tendremos que ir a esta especie de lago, río, como se llame, al lado del pueblo caníbal de Red Dead Redemption 2 y arriba de la E de New Hanover y abajo de la A de Annesburg.
Una vez estando aquí, sigan el recorrido que les estará apareciendo aquí en pantalla, porque sí es un poquito difícil o fácil que te pierdas, honestamente. Yo me perdí 2 veces, pero bueno. Aquí veremos una gran caída, entraremos, veremos un agujero, entramos al agujero y seguimos recto, recto, recto. No se desvíen, nada más vayan, sigan recto. Y encontraremos como un precipicio que cae hacia abajo, que está bastante heavy, la neta. Bueno, caeremos a la roca que está justo abajo. Estando aquí abajo verán una cueva, ustedes métanse a la cueva. Y aquí estará la última parte del tesoro. Aquí encontraremos 4 lingotes de oro, que juntando los otros 3 y los otros 2 que ya teníamos de los 2 anteriores, tendríamos 9 lingotes, gente. Que es bastante dinero, aunque no lo parezca. Que si cambiamos en el perista recibiremos 4.500 dólares, que vienen bastante bien al inicio del juego para comprarte lo que tú quieras. Y con esto podremos comprar medicina, pancito, balas, ropa a Arthur o un simple baño para el Arturito, que se lo merece. Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete, te deseo lo mejor. Hasta la próxima, chao.